Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas, y bienvenidos al análisis del capítulo número 88 de Chainsaw Man, el cual para mí fue pues bastante corto, pero también tuvimos bastante acción, aunque me hubiera gustado ver un poco más de información acerca de dónde salió Rise y el hombre katana y cosas así por el estilo. Ya con la acción nos dieron algunas pistas. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Lo último que nos mostraron fue el enfrentamiento entre Pochita contra los demonios arma o híbridos. Vimos cómo fácilmente atacó de forma frontal y eliminó tanto a Quan Chi como al que parece un híbrido tipo espada medieval o algo por el estilo. Y en este enfrentamiento también hubo el de el hombre katana contra Pochita, el cual pues terminó de un solo movimiento y lo mató de forma pues, aplastante. Ya, quedó hecho mierda. Ahora nos muestran al híbrido tipo lanzallamas con un ataque desde abajo hacia Pochita, aunque también no tuvo ningún efecto, ya que la reacción rápida de Pochita hizo que saliera disparado hacia arriba. Lo que sí nos esperaba Pochita es que le apareciera el híbrido tipo, no sé si tiene látigos o garras o no sé qué es eso que tiene allá. Tampoco es como que hubiera tenido mucho efecto su ataque. Y justo en ese momento aparece nuestra hermosa y ya extrañada Rise, que por desgracia está controlada por la maldita y asquerosa Makima, quien con una serie de hermosas explosiones eleva por los cielos a Pochita. Pero el resultado de este hermoso encuentro termina con Rise hecha pedazos porque a Pochita pues le vale un carajo lo que le pase a Rise. Aún así, en ese preciso momento aparece otro híbrido que fácilmente le lanza pues una lanza a Pochita y lo atraviesa con una brocheta. Lo que me resultó interesante en ese momento es que no habíamos visto que Pochita resultara dañado por ningún ataque. En este momento pues ya vimos que no es invulnerable y que sí pueden atravesar los ataques, aunque en ese momento tuvo que ser un híbrido para poder dañarlo, pero ya nos dan una idea de que Pochita pues invulnerable pues no es. Y en ese preciso momento, justo cuando él está desprevenido de forma traicionera y por la espalda, aparece Makima disparándole bang bang con todo el descaro del mundo. Maldita traicionera, asquerosa, controladora. Disculpen, es que yo tuve una exnovia que era parecida a ella. Bueno, continuamos. En este momento vemos como Pochita se eleva por los cielos y pues termina en la atmósfera, ya en el espacio. Y el plan de Makima era que Pochita pues se quedara sin oxígeno, ya que esto no es Dragon Ball y aquí la gente pues normalmente cuando está en el espacio pues no puede respirar, no como allá que pueden pelear 30 horas y nadie se muere. Aún así pues Pochita es mucho más listo y pudo arrancarse el corazón o a él mismo, para ser precisos, y lanzarse hacia la tierra. Lo que pudimos notar también es la rápida regeneración que tiene Pochita, ya que pudo reconstruir un cuerpo completo mientras caía por la atmósfera. Terminamos el capítulo con un combo breaker de cadenas atrapando a los híbridos restantes y también a Makima y dándoles una paliza indiscutible, dejándolos de un solo tajo como jamones recién cortados. Y hasta aquí el capítulo. Conclusiones finales, pues obviamente Makima no está muerta, la hierba mala nunca muere. Lo que me pregunto es por qué Pochita no intenta comérsela o algo por el estilo, porque veo que solo como que los corta, pero no los consume para borrarlos o algo por el estilo. Me imagino que más adelante nos explicarán por qué. Ver a Pochita en su forma chibi, pues la verdad es que sí me gustó bastante, aunque sea por unos segundos. Las habilidades de los híbridos pues fueron bastante interesantes, aunque se ve que solo fueron para agrandar un poco más a Pochita y que se luciera con todas sus habilidades, pero me gustaron bastante. Las preguntas que nos quedan son: ¿qué ocurrió con los disque fans de Chainsaw Man? Hablando de Power, Angel y los demás. O sea, el Ángel y Power y los que seguían disque vivos. O no sé si estaban vivos o no sé si estaban muertos. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Seguirán vivos? Pues, se podían mover al parecer. Pero después de la explosión que vimos en anteriores capítulos, pues no han vuelto a aparecer. ¿Quiénes eran los cuatro jinetes?
eran los miembros híbridos que vimos en ese momento y que se les borró su nombre, o todavía falta que aparezcan. Esas dudas, no sé si alguien tiene alguna idea, por favor déjenmelo en los comentarios, porque yo por el momento ahí ando un poco confuso. También, no sé, los nuevos híbridos supuestamente no tienen nombre porque Pochita los consumió, pero no murieron. Esto, la verdad, tengo una teoría, pero ya hablaré más adelante en otro video más corto. También tengo una en la que habla del mismo tema, pero centrado en Power y Aki, puesto que según yo, hemos visto anteriormente este poder de Pochita borrando los recuerdos, y eso explicaría cómo siguen vivos estos nuevos híbridos y más. Bueno, cámaras, hasta aquí el video. Si les gustó, pues apóyenme dándole un like. Si quieren saber cuando subo videos, suscríbanse. Lo más probable es que Chainsaw Man lo esté subiendo entre viernes o sábado. Entre esos 2 días estaré subiendo Chainsaw Man. Y también estaré subiendo videos de Kengan Omega si les interesa. Y pues más importante que eso, más importante aún, por favor, dejen su comentario en la cajita de abajo, por favor. Porque para mí escuchar su opinión tanto del video como del manga que estamos platicando en ese momento es mucho, mucho más importante. Siento que hay una interacción que yo pueda saber